Amigos míos, el día de hoy me van a acompañar a visitar uno de los lugares más exóticos y hermosos de todo el mundo. Hoy me encuentro en la isla de Zanzíbar, aquí en África. Hoy me encuentro en el corazón del Océano Índico. Este va a ser nuestro guía el día de hoy y vamos a conocer lugares tan increíbles en esta isla que hasta vamos a visitar Prison Island, que es un lugar que hace mucho tiempo fue una prisión, está de cuarentena y el día de hoy en ese lugar solo viven tortugas gigantes. Así que desde esta impresionante isla aquí en África, amigos míos, les digo bienvenidos a una nueva aventura. Estos barquitos que ustedes ven acá es que nos vamos a Prison Island, así que me acompañan, espero que no se me moje todo. Mambo Jambu. Amigos míos, la aventura comienza exactamente aquí en Stand-Down, que es la ciudad más antigua de todo Zanzíbar. Es un lugar tan antiguo como la zona colonial en la República Dominicana. Por más loco que parezca, en este momento estoy rodeado del mar Pacífico. Estoy muy lejos del mar Caribe, muy lejos de mi casa, muy lejos de mi tierra. Pero algo que sí me parece un poco irresponsable y a la vez un poco loco es que el mar está un poco agitado, está un poco fuerte y absolutamente a nadie de las personas que estamos en esta lancha nos dieron un chaleco salvavidas. Y a su vez desconocemos qué tipo de animales pueden haber en este tipo de agua. No sé si hay tiburones, ballenas, quizás otro animal acuático que sea un poco peligroso. Amigos míos, no estoy 100% seguro, pero esa isla que veo allá en el fondo siento que es Prison Island. Sale tanta información tétrica y oscura de ese lugar y aunque el día de hoy está convertido en patrimonio por la UNESCO, no deja de ser un lugar que fue extremadamente horrible. Esta isla a la que vamos a remontar el día de hoy evidentemente tiene una historia tan caótica que ustedes y yo hoy poco a poco vamos a ir descubriendo. Solo faltan unos cuantos metros para llegar a la orilla y que comience la aventura como tal. En este momento oficialmente ya estamos en Prison Island y les voy a decir algo desde el fondo de mi corazón, amigos míos. Esta vaina no tiene nada que envidiarle a las playas de República Dominicana. Yo estoy aquí y yo me siento en mi isla. Aunque ustedes saben que yo soy venezolano, ya la sangre dominicana corre por mi corazón. Pero miren esto, miren lo clarito y transparente que está el agua. Miren lo azul y bonito que se ve el mar. Y aunque estamos en el corazón de África, en el medio del Océano Índico, yo me siento en el Caribe. Miren esto, en este lugar está totalmente prohibido las mujeres que tienen el burka puesto. Básicamente lo que usan muchas religiones islámicas para tapar a las mujeres. En realidad me imagino que esto debe tener una historia, debe tener un porqué. Vamos a ver si lo descubrimos en el camino. Prison Island actualmente tiene 3 nombres: Prison Island, Tortue Island y Changu Island. Este lugar originalmente fue creado para tener prisioneros africanos, ya que hace muchísimo tiempo esta área era dominada por los árabes. Luego de que la supuesta prisión estuviese creada, el sultán encargado de ese momento dijo: no,
Mejor no, es una prisión, vamos a convertirlo en un hospital para tratar a aquellos esclavos africanos que tienen enfermedades como la fiebre amarilla, el cólera, la diarrea, inclusive hasta la misma malaria. Pero no crean que los sultanes árabes decían: ay, pobrecito mis esclavos africanos, vamos a salvarlos. Básicamente, cuando los esclavos africanos tenían estas enfermedades, eran traídos hasta esta isla para tratarlo en un hospital que ya les voy a mostrar. Pero no todo es tan bonito como se creía, porque los doctores encargados de ese momento no salvaban a todos, simplemente salvaban a los que veían que tenían alguna posibilidad para sobrevivir. Un ejemplo, si de repente llegaban dos esclavos africanos con malaria y el otro con la fiebre amarilla, los doctores chequeaban y el que tenía más posibilidades de vivir, a ese le daban toda la atención médica, y el que estaba más enfermo le decían: hermano mío, usted mañana se va con San Pedro. Y luego que salvaban al que tenía más posibilidades de vivir, lo curaban, y automáticamente cuando veían que estaba apto o más sano, lo devolvían a la isla con unos grilletes y los vendían. No crean ustedes que estos esclavos africanos tenían la libertad automáticamente por estar enfermos, sino que los salvaban para poder venderlo a buen precio en el mercado y así sacarle algo de dinero. Como en muchos lugares del mundo, los esclavos simplemente eran un objeto de cambio, objeto de trabajo, o simplemente los vendían para tener algo de dinero. Esto que ven acá anteriormente, hace muchísimos años, era el hospital donde trataban las enfermedades de los esclavos africanos, y el día de hoy simplemente se ha convertido en un museo básico para ver qué había aquí. Miren lo gruesa y lo decorada que eran las puertas de antes. No sé si era por seguridad o para que no se escapara ningún esclavo. Mi amigo el guía me está diciendo que esto acá era básicamente como la recepción del hospital, donde la enfermera se ponía detrás y te decía: buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cuántos africanos enfermos me traes el día de hoy? Y el sultán le decía: mira, te traigo un africano con diarrea, uno con malaria y uno con fiebre amarilla. Por favor, doctores, sálvenme al que tenga más posibilidades de ser vendido porque necesito plata. Y ahí es que viene lo que yo les comenté, que los doctores se encargaban de salvar al que tuviese más posibilidades de vivir, para así poder venderlo en el mercado local en la orilla de la playa. Un dato súper interesante: a pesar de que los esclavos eran africanos, la región estaba liderada por los árabes. Los doctores que trabajaban para curar a estos enfermos africanos eran de origen británico, o sea que ni siquiera los mismos árabes se podían acercar, o intentaban, o no querían acercarse para evitar contagiarse. Y aunque ustedes ya se lo imaginan, este lugar era demasiado cruel, porque no obstante que los africanos estaban acá enfermos a punto de morirse, no estaban de gratis, porque también los ponían a trabajar acá. Por ejemplo, esta mesa que estamos viendo acá es creada por los africanos, y se dice que desde su creación y luego de la revolución de Zanzíbar aquí en Tanzania, esta madera o las cosas que se crearon acá por los africanos jamás se volvió a tocar. Básicamente son como recuerdos de la esclavitud del pasado, y también para conmemorar la libertad de todos los africanos que viven acá en Tanzania o vivieron hace muchísimo tiempo. Esta básicamente es una máquina donde los africanos se ponían a dale, vamos mis amores, esa es la africanita que puede, y sacaban hilos para poder hacer la tela de las camas donde ellos dormían, porque jamás en la vida los jeques árabes o las personas que mandaban en ese momento serían capaces de tocar o acostarse en una tela hecha por un africano que estaba contagiado por alguna de estas enfermedades por la cual estaban en este hospital. Qué triste debe ser un africano esclavo en su propia tierra, y a pesar de que estés enfermo te lancen a un hospital muy alejado de tu familia, de la gente que te quiere, y aún así estar en un estado donde en cualquier momento puedes morir, ya que la mayoría de esas enfermedades no tenían una cura segura. Y a pesar de que estabas en un caos, de que estabas muy enfermo, que podías morir en cualquier momento, si te sanabas ibas a seguir trabajando o te iban a vender como si fueses un perro caliente en la calle.
Miren esta vaina, una foto de los esclavos acá africanos con un cuerno de elefante. Eso quiere decir que los esclavizadores mandaban a los pobres africanos a cazar elefantes para quitarle el marfil de los colmillos, luego lo comercializaban para hacer joyas o cosas preciosas. Básicamente los mandaban a atacar un elefante, le quitaban los colmillos y luego lo comercializaban. También se da a entender que los africanos vivían en armonía con todos estos animales, y ya con la llegada de los colonizadores árabes en ese momento fueron obligados a cazar a los elefantes para quitarles sus colmillos de marfil, porque estoy seguro que si fuera por los africanos jamás eso hubiese pasado. Esto que está acá básicamente era para amarrar con cadenas a los esclavos africanos para que no se escaparan en la noche. Si estaban enfermos no pudieran caminar muy lejos, así no contagiar a las otras personas que estaban acá con alguna u otra enfermedad. Por más que se intente jalar, es imposible moverlo. Como ustedes comprenderán, la gente tampoco era como que muy tonta para quedarse a dormir donde estaban aquellas personas enfermas. Nadie me ha dado información, he tratado de preguntar, inclusive el mismo guía no está tan seguro, pero puedo considerar que esta casa medio elegante, medio lujosa, era donde vivían los doctores británicos que se encargaban de sanar a los africanos enfermos que estaban en el área que acabamos de mostrar. Y a la vez tiene algo de lógica, porque si comparamos las estructuras, este lugar se ve más adecuado para vivir, se ve más decente, y puedo asegurar un porcentaje de un 50-60% que los doctores vivían aquí para estar bien retirados de los africanos que estaban enfermos. Bueno, parece que esto está muy moderno para ser de la época de la colonización. Posiblemente le han dado otro tipo de uso a lo largo de los años. Estoy súper seguro que la mayoría de las cosas acá ya han sido transformadas, modificadas o edificadas, y a pesar de que su historia es muy llamativa, al mismo tiempo es lamentable. Pero así como la esclavitud fue algo muy lamentable acá en África, también pasó en muchísimos países del mundo. Un dato muy interesante es que en este lugar está una de las tortugas más grandes del mundo, pero no pertenecen a Zanzíbar. En la época de la colonización, que pasó todo esto, que se creó la prisión, que se creó el hospital, el gobierno de Seychelles le mandó al sultán encargado de ese momento de la esclavitud una gran cantidad de tortugas como un regalo. Aún se desconoce realmente el motivo personal por el cual el gobierno de Seychelles le mandó al sultán estas tortugas, y estas tortugas que vamos a ver en este momento son conocidas como las tortugas aldabras, que pueden pesar hasta 250 kilogramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos uno de los grandes ejemplares de estas tortugas. El guía me está diciendo que por más grande que se vea este animal, aún es un adolescente, ni siquiera ha llegado a su etapa de la adultez para decir. Entonces, si esto es un adolescente, lo más probable es que el adulto sea como de este tamaño para poder pesar los 250 kilogramos. Evidentemente también tenemos que tener un poco de precaución, porque así mancitas que se ven, en cualquier momento puede jalar el cuello y nos puede atacar. Quizás no sea un ataque peligroso, pero mejor es prevenir que lamentar. Y otro dato súper interesante es que estas tortugas pueden vivir hasta un promedio de 350 años. No sabemos cuánto tenga esta en particular, pero se ve que tiene su tiempito. Miren la dimensión de este caparazón. Esto básicamente es como su casa bien resguardada. Qué interesante poder ver una tortuga tan grande en este momento y de esta manera tan cercana. Estaba mega sorprendido por ver esa tortuga, pero miren todas las que están de aquel lado. O sea, es una cosa increíble. Miren el tamaño de estas tortugas. Son una cosa increíbles. Y así como está esta, hay muchísimas más en el fondo. Esta tortuga es gigante
y aquí está marcada que tiene 100 años de edad. Imagínense hace cuánto tiempo nació, todo lo que ha vivido. Pero increíble, miren esta que están acá. Esta es demasiado grande. Y aunque ustedes crean que esta es grande, allá hay una que es mucho más grande. Yo no creo que estoy viviendo un momento tan épico como este. Y mejor aún, es que se los estoy pudiendo documentar. Esto ha sido una gran aventura acá en Zanzíbar que honestamente yo no me esperaba. Qué increíble que el día de hoy vimos historias, vimos cultura, vimos tortugas, descubrimos maravillas de acá de Prison Island. Y espero que ustedes hayan disfrutado o hayan aprendido un poquito más, porque aventura es lo que viene el resto de la vida. Amigos míos, muchachones, hoy tuvimos la oportunidad de conocer un lugar incógnito, interesante y súper llamativo acá en Zanzíbar. Gracias por haberme acompañado a visitar esta prisión. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, ver las aventuras que ya he subido aquí en África. Y desde Prison Island, amigos míos, les digo bye bye, hasta la próxima aventura. Nos vemos en el próximo video.